Hay noticias de última hora desde Roma que ya están causando ondas en toda la comunidad católica mundial. El Papa León XIV ha abordado oficialmente una de las declaraciones más debatidas hechas por su predecesor, el Papa Francisco. El tema central de esta aclaración es una declaración hecha en 2016 que sugería que la cohabitación podría llevar la gracia del matrimonio real. Para algunos fue un gesto de acercamiento pastoral, para otros, una violación de la doctrina. Ahora, casi una década después, el Papa León ha hablado y las implicaciones son significativas. Regresemos al principio. El 16 de julio de 2016, el Papa Francisco fue noticia cuando pareció sugerir que las parejas que viven juntas fuera del matrimonio sacramental podrían tener una unión con la misma gracia que un matrimonio válido. Esta declaración no se produjo durante una discusión teológica cerrada, sino que se hizo públicamente, claramente y sin retractación. Solo esto habría sido suficiente para generar confusión, pero no se detuvo ahí. El 25 de febrero de 2017, al dirigirse a la Rota Romana, el Papa Francisco volvió al tema. Una vez más enfatizó la necesidad de reconocer el valor y la bondad presentes en las uniones no tradicionales. Si bien la intención pudo haber sido pastoral, la claridad de la doctrina de repente quedó en cuestión. Antonio Spadaro, un sacerdote jesuita y uno de los asesores más cercanos del Papa Francisco, compartió una fotografía en redes sociales alrededor de esa época. Mostraba a una pareja caminando de la mano hacia el Papa. Para muchos observadores, la imagen era más que simbólica. Parecía afirmar este nuevo enfoque, uno que colocaba la experiencia vivida y la conciencia individual por encima de las normas tradicionales. Este no fue un momento aislado. Fue parte de un patrón más amplio que había surgido durante el pontificado de Francisco. Un cambio en el tono, en el énfasis, y según los críticos, en la doctrina. Las voces tradicionales dentro de la Iglesia se inquietaron. Obispos, teólogos y católicos laicos comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿ha cambiado la Iglesia católica su enseñanza sobre el matrimonio? Y si es así, ¿quién dio permiso? Ahora, con el Papa León XIV asumiendo el papel de sumo pontífice, esa pregunta finalmente ha sido abordada. En una declaración formal emitida desde el Vaticano, el Papa León ha reafirmado lo que describe como la naturaleza inmutable y sagrada del matrimonio sacramental. Sin nombrar directamente a Francisco, hace referencia a la confusión pasada y la necesidad de volver a la claridad. Según las palabras del Papa León, la cohabitación no puede equipararse con el matrimonio. Si bien la Iglesia continúa ofreciendo atención pastoral a todas las personas, incluidas aquellas en uniones irregulares, no hay base teológica para afirmar que tales relaciones llevan la gracia sacramental del matrimonio. La gracia, afirmó, fluye a través de los sacramentos, y el sacramento del matrimonio es un pacto sellado ante Dios, no meramente un compromiso personal reconocido por la emoción o el tiempo. Esta distinción puede parecer técnica para algunos, pero dentro de la Iglesia representa un tema fundamental. El matrimonio no es solo un voto privado, es un pacto público, sacramental y vinculante, al colocar la cohabitación y el matrimonio en el mismo nivel espiritual. Las palabras del Papa Francisco generaron serias preocupaciones. Ahora, el Papa León ha trazado una línea clara. No está reescribiendo la doctrina, está, en sus palabras, restaurándola. Para entender por qué esto importa, debemos examinar cómo la Iglesia ha visto históricamente el matrimonio y cómo esta visión se desarrolló a lo largo de los siglos. En la teología católica, el matrimonio es uno de los 7 sacramentos, un signo visible de gracia invisible. No es simplemente un arreglo civil o una tradición cultural, es, por definición, una unión ordenada hacia el bien de los cónyuges y la generación y educación de los hijos. Esta enseñanza está arraigada en las Escrituras y reafirmada en casi todos los concilios de la Iglesia, desde Trento hasta el Vaticano II. Durante siglos, esta visión permaneció clara. Las uniones civiles y la cohabitación pueden existir en el mundo,
pero dentro de la Iglesia nunca fueron tratadas como equivalentes al matrimonio. El sacramento del matrimonio requiere forma, materia, intención y testigos. Requiere apertura a la vida. Requiere permanencia y está sellado por la gracia divina. Cuando el Papa Francisco habló en 2016, no emitió un cambio formal en la doctrina, pero sus palabras desdibujaron las líneas y, en una era de comunicación rápida y confusión, ese desenfoque fue suficiente para crear caos. Los educadores católicos se quedaron preguntándose qué enseñar. Los sacerdotes no estaban seguros de cómo aconsejar a las parejas. Y entre los fieles había una creciente incertidumbre sobre si la Iglesia había cambiado sin decirlo. La declaración del Papa León XIV es más que solo una corrección. Es un recentramiento. Recuerda a la Iglesia global que la doctrina no se forma por comentarios improvisados o titulares de medios, es el resultado de siglos de reflexión guiada por el Espíritu Santo y protegida a través de la tradición sagrada. Esta no es la primera vez en la historia que un papa responde a la confusión dejada por un predecesor. A lo largo de la historia de la Iglesia se han hecho aclaraciones. Se han emitido correcciones y se ha refinado la doctrina, no redefinida, sino refinada, para garantizar la fidelidad a la verdad. La aclaración del Papa León XIV. La continuidad de la fe depende de tales momentos. Y para muchos católicos alrededor del mundo, el mensaje del Papa León ha traído un sentido de paz y dirección. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué tomó casi una década para que llegara esta corrección? ¿Y qué dice esto sobre el estado actual del liderazgo en la Iglesia? El pie de foto debajo de la fotografía hizo que el mensaje fuera aún más directo. Decía, citando al Papa, la acogida de aquellos jóvenes que prefieren vivir juntos sin casarse. Para muchos católicos alrededor del mundo, esto no era solo una cuestión de tono, fue un momento de verdadera confusión. Imagine ser un adulto joven tratando de navegar por la fe, la moralidad y las relaciones modernas, y ver al Papa parecer afirmar la cohabitación como un camino aceptable. Para aquellos que se esforzaban por vivir según las enseñanzas de la Iglesia, se sentía como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Es por eso que la declaración de hoy del Papa León XIV se considera tan importante. Hablando directamente sobre el tema de la cohabitación, eligió sus palabras cuidadosamente, ofreciendo no condena, sino claridad. Dijo, quizás muchos jóvenes de hoy que eligen la cohabitación en lugar del matrimonio cristiano realmente necesitan a alguien que de manera concreta y comprensible, especialmente con el ejemplo de su vida, les muestre cuál es el don de la gracia sacramental y qué fuerza aporta. Estas palabras marcan un cambio significativo. En lugar de afirmar el estado de cohabitación, el Papa León llama a la Iglesia a responder con testimonio, con ejemplos vivos de matrimonio santo. Su enfoque no se trata de avergonzar, sino de enseñar. Es una invitación a redescubrir la belleza de lo que la Iglesia llama vocación, el llamado sagrado al matrimonio. Continuó diciendo, alguien que les ayude a comprender la belleza y la grandeza de la vocación al amor y al servicio de la vida que Dios da a los esposos. Estas no son observaciones casuales, reflejan una comprensión teológica profundamente arraigada. Una que ve el matrimonio no solo como una relación personal, sino como un llamado divino que refleja el amor de Cristo por la Iglesia. En la visión del Papa León, la solución a la creciente confusión no es el compromiso, sino el testimonio. No se trata de bajar las expectativas, sino de aumentar la visibilidad de lo que puede ser el verdadero matrimonio cristiano. Al volver a centrar la atención en la gracia sacramental, reafirma que la fuerza necesaria para el compromiso de toda la vida, para la fidelidad y para la vida familiar no proviene solo del esfuerzo humano, viene de la gracia. Una gracia que está presente de manera única en el sacramento del matrimonio. Este mensaje no es solo para teólogos o clérigos, es para cada pareja católica, cada familia, cada comunidad parroquial. El Papa León está llamando a la Iglesia no a ignorar las luchas de las parejas modernas, sino a caminar con ellas, no redefiniendo el matrimonio,
sino reflejando su verdadera belleza a través del ejemplo vivo. Para muchos católicos, este momento se siente como un soplo de aire fresco, no porque señala un cambio, sino porque restaura lo que se había vuelto borroso. En un tiempo cuando tanto parece negociable, el Papa León ha recordado a la Iglesia que algunas verdades no cambian, solo necesitan ser vividas clara y valientemente. Después de que el Papa Francisco hiciera sus declaraciones sobre la cohabitación en 2016 y nuevamente en 2017, la reacción dentro de la Iglesia estuvo lejos de ser unificada. Si bien algunos obispos alabaron su énfasis en la misericordia y la inclusión, otros estaban profundamente preocupados por lo que veían como una seria desviación de la enseñanza católica. En países como Alemania y Bélgica, varios obispos interpretaron las palabras de Francisco como una luz verde para expandir el alcance pastoral a parejas que viven juntas fuera del matrimonio. Algunas diócesis incluso comenzaron a ofrecer bendiciones informales para tales uniones. Estas acciones, aunque no oficialmente sancionadas, crearon más confusión y generaron debate en las comunidades católicas. Al mismo tiempo, en partes más tradicionales del mundo, como Polonia, Nigeria y muchas diócesis en los Estados Unidos, los líderes de la Iglesia se distanciaron públicamente de la idea de que la cohabitación podría equipararse con el matrimonio. La división y confusión previas enfatizaron que si bien la Iglesia siempre debe acoger y acompañar a las personas, nunca debe comprometer la verdad. Teólogos y canonistas también opinaron. Algunos argumentaron que las observaciones del Papa Francisco estaban siendo mal interpretadas, sugiriendo que solo estaba reconociendo las buenas intenciones de las parejas y no redefiniendo la doctrina. Pero otros señalaron que sin una aclaración formal la ambigüedad era inevitable y la ambigüedad en asuntos de fe, advirtieron, podría llevar no a la unidad, sino a la división. Una de las voces más prominentes en plantear preocupaciones fue el cardenal Raymond Burke, quien pidió mayor claridad y advirtió que la confusión doctrinal podría erosionar la confianza de los fieles en la enseñanza de la Iglesia. No estaba solo. En 2016, un grupo de 4 cardenales presentó un conjunto formal de preguntas al Papa conocidas como las Dubia, pidiendo aclaración sobre enseñanzas morales clave. Entre los temas planteados estaba la cuestión de si las palabras de Francisco podían reconciliarse con la posición de larga data de la Iglesia sobre el matrimonio. Nunca se dio una respuesta formal a las Dubia. Durante años ese silencio se cernió sobre la Iglesia. Mientras tanto, educadores católicos, programas de preparación matrimonial y catequistas quedaron en una posición difícil. ¿Cómo podían enseñar con convicción cuando el mensaje del Vaticano parecía poco claro? ¿Qué se suponía exactamente que debían decir a las parejas que preguntaban? La Iglesia todavía espera que nos casemos en la Iglesia. La tensión solo se profundizó con la publicación de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del Papa Francisco de 2016 sobre el amor en la familia. Si bien el documento contenía muchas hermosas reflexiones sobre el papel de la familia y el cuidado pastoral, una nota al pie en particular se convirtió en un punto de inflamación. Parecía sugerir que en ciertos casos las personas que viven en las llamadas uniones irregulares podrían recibir la comunión. Un movimiento que muchos interpretaron como un ablandamiento de la enseñanza de la Iglesia tanto sobre la cohabitación como sobre la indisolubilidad del matrimonio. Algunos obispos implementaron esto con precaución, otros lo ignoraron por completo y unos pocos avanzaron con nuevas políticas audaces. El resultado no fue unidad, sino fragmentación. De 2016 a 2024, la Iglesia global vivió en una especie de tensión suspendida, insegura de si las normas habían cambiado y, si es así, hasta dónde se suponía que debían llegar esos cambios. Es por eso que la reciente declaración del Papa León XIV no es solo otra nota al pie en las noticias de la Iglesia, es un reinicio. Representa un claro retorno a los fundamentos, un llamado a reafirmar lo que siempre se ha enseñado, pero que por un tiempo se había nublado en controversia. Ahora que se ha abordado la confusión,
La Iglesia está en posición de reintroducir su enseñanza sobre el matrimonio con renovada confianza. Y para hacer eso, primero debemos revisar lo que la Iglesia siempre ha creído. Para entender el peso de la corrección del Papa León XIV, uno debe entender lo que significa el matrimonio en la tradición católica. No simplemente como una institución social, sino como un sacramento, un pacto sagrado establecido por Dios mismo. Desde los primeros siglos del cristianismo, el matrimonio nunca fue visto como un mero arreglo privado entre dos personas. Se veía como un llamado divino, una vocación arraigada en las Escrituras y en la naturaleza misma de la humanidad. La Iglesia enseñaba que el matrimonio refleja el vínculo inquebrantable entre Cristo y su Iglesia. Una relación marcada por la fidelidad, el sacrificio y el amor incondicional. Esta comprensión viene directamente de las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 6, Cristo responde a los fariseos declarando: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Afirma la indisolubilidad del matrimonio, rastreando sus orígenes hasta la creación, hasta Adán y Eva, mucho antes de que existieran leyes civiles o costumbres culturales. Con el tiempo, la teología del matrimonio de la Iglesia se profundizó. Para el siglo II, las comunidades cristianas habían comenzado a rechazar la idea romana del matrimonio como un mero contrato legal. En cambio, enfatizaron la dimensión espiritual, la creencia de que Dios otorga gracia a un esposo y una esposa a través del sacramento del matrimonio. Esa gracia, enseña la Iglesia, fortalece a la pareja para vivir sus votos con amor, paciencia y perseverancia, especialmente en tiempos de dificultad. En la Edad Media, el carácter sacramental del matrimonio fue reconocido oficialmente por la Iglesia en el Segundo Concilio de Letrán en 1139 y más tarde reafirmado en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Estos concilios respondieron no solo a la confusión y el abuso, sino también a la creciente presión cultural para redefinir lo que significaba el matrimonio. El Concilio de Trento fue particularmente claro. Declaró que el matrimonio era uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo y condenó la idea de que acuerdos privados o cohabitación sin votos pudieran constituir un matrimonio real. A partir de entonces se hizo explícito que para que un matrimonio sea válido a los ojos de la Iglesia, debe ser elegido libremente, debidamente atestiguado y contraído, con la intención correcta de ser fiel, abierto a la vida y unido en Cristo. Esta enseñanza se transmitió a través de los siglos y fue reafirmada por todos los papas, incluidos los modernos, como el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. En su obra histórica Familiaris Consortio, Juan Pablo II describió el matrimonio como la comunidad de vida y amor, y enfatizó que ninguna otra forma de relación, sin importar cuán sincera, podría reemplazar el vínculo sacramental. La consistencia de la Iglesia en este punto no estaba arraigada en el legalismo, sino en el amor. Entendía que rebajar el estándar del matrimonio sería privar a las personas de la misma gracia que les ayuda a tener éxito en él. No se trataba de juicio, se trataba de la verdad. Es por eso que los comentarios del Papa Francisco causaron tal preocupación, al hablar de la cohabitación como si potencialmente tuviera la gracia del matrimonio real. Para muchos pareció como una ruptura con esta larga tradición consistente. Durante siglos, la Iglesia se había mantenido firme, la gracia acompaña al sacramento. Sin el sacramento puede haber buenas intenciones, incluso afecto real, pero la fuerza única dada por Dios está ausente. El Papa León XIV, al reafirmar esta verdad, no está ofreciendo una nueva enseñanza, está recordando a la Iglesia algo antiguo e inquebrantable. Sus palabras hacen eco de siglos de sabiduría y cuidado pastoral, y al hacerlo, no está meramente corrigiendo una frase, está reorientando a la Iglesia hacia la plenitud de su propia identidad. En un mundo que a menudo redefine el amor basado en sentimientos o conveniencia, la Iglesia ofrece algo diferente. Ofrece una visión del amor arraigada en el sacrificio, la fidelidad y la gracia divina.
Un amor que perdura, no porque sea fácil, sino porque es sagrado. El recordatorio del Papa León es que la Iglesia no necesita cambiar su enseñanza para ser compasiva. En cambio, necesita vivir esa enseñanza más clara y hermosamente para que un mundo confundido pueda ver la diferencia. Y quizás es por eso que sus palabras hoy han resonado tan profundamente. No solo con teólogos o clérigos, sino con familias, parejas jóvenes y católicos ordinarios de todo el mundo. En medio de la confusión, reconocen algo estable, algo verdadero, algo a lo que vale la pena aferrarse. A medida que el polvo comienza a sentarse alrededor de la declaración del Papa León XIV, una verdad se hace cada vez más evidente: nunca se trató solo de corregir una frase del pasado. Se trataba de algo mucho más significativo. Se trataba de restaurar la claridad donde se había perdido y reafirmar la verdad atemporal del testimonio de la Iglesia sobre el matrimonio en una era de confusión moral y espiritual. Durante muchos años, católicos fieles de todo el mundo lucharon con señales mixtas. Algunos no estaban seguros de cómo responder a preguntas difíciles sobre la cohabitación. Otros se encontraron cuestionando si la Iglesia había cambiado silenciosamente su enseñanza sin decirlo directamente. En las parroquias, los programas de preparación matrimonial quedaron para navegar por aguas inciertas. En las familias, a los padres les resultaba más difícil enseñar a sus hijos el significado del compromiso. Y en seminarios y púlpitos, los sacerdotes se vieron obligados a equilibrar la compasión con la doctrina, sin tener claro dónde se debían trazar las líneas. Lo que el Papa León XIV ha ofrecido no es solo una aclaración, sino un realineamiento. Ha recordado a la Iglesia que la verdad, cuando se habla con amor, no es una carga, sino un regalo. Su declaración no avergüenza a aquellos que no alcanzan o luchan con la enseñanza de la Iglesia. En cambio, anima a todos los creyentes a redescubrir la belleza de esa enseñanza. No reduce las expectativas de la Iglesia, las eleva, llamando a cada generación a vivir un amor que es fiel, fructífero y formado por la gracia, al señalar nuevamente el sacramento del matrimonio como la fuente única y dada por Dios de fortaleza para las parejas. El Papa León XIV está reafirmando lo que la Iglesia siempre ha creído, que el matrimonio no es simplemente una elección de estilo de vida. No es un arreglo de conveniencia. Es un pacto sagrado, es el lugar donde el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, donde su amor se convierte en una imagen viva del amor de Dios por su pueblo. Las palabras del Papa tienen un peso especial en nuestro tiempo porque la cultura que rodea al matrimonio ha cambiado tan dramáticamente. En muchas partes del mundo, la cohabitación se ha convertido en la norma. El matrimonio civil a menudo se retrasa o se omite por completo. Y la idea de un vínculo sacramental permanente es vista por algunos como anticuada o incluso innecesaria. En este entorno, la enseñanza de la Iglesia puede parecer exigente, pero también brilla con más intensidad. Ofrece algo que el mundo no puede replicar, un amor que no es meramente emocional, sino anclado en la gracia. Es precisamente por eso que la Iglesia no puede permitirse ser vaga. El pueblo de Dios merece claridad. Las parejas jóvenes merecen saber qué enseña la Iglesia y por qué. Los sacerdotes y obispos merecen la confianza que viene de la unidad de doctrina. Y las familias merecen el apoyo de una Iglesia que habla con una sola voz. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha enfrentado momentos en que la confusión se infiltró en su mensaje público, pero en cada época, Dios ha levantado líderes para traerla de vuelta al centro. Las acciones del Papa León XIV hoy serán recordadas como uno de esos momentos. No porque haya introducido algo nuevo, sino porque restauró algo viejo, algo perdurable, algo sagrado. Su llamado al testimonio es especialmente importante. En lugar de condenar a los jóvenes que eligen la cohabitación, desafía a los fieles a mostrarles un mejor camino. Vivir matrimonios que reflejen alegría, perseverancia, perdón y santidad. Ser el ejemplo vivo que muestra cómo es la gracia sacramental en la vida real. En otras palabras, está llamando a la Iglesia no solo a hablar la verdad,
sino a vivirla visiblemente. Este momento también invita a una reflexión más profunda sobre lo que realmente es el sacramento del matrimonio. La Iglesia enseña que el matrimonio es una vocación, un llamado de Dios, como el sacerdocio o la vida religiosa. No es simplemente una decisión personal, sino una misión. Un esposo y una esposa no son solo compañeros, son ministros de un sacramento, y a través de su amor, Dios obra en el mundo. Esto no es lenguaje poético, es realidad teológica, y es algo que ninguna mera cohabitación puede reemplazar. Decir que el matrimonio sacramental lleva una gracia que la cohabitación no tiene. No es una declaración de superioridad, es una declaración de esperanza. Significa que a aquellos que eligen casarse en la Iglesia se les da ayuda divina. Ayuda para permanecer fieles cuando el mundo los tienta a alejarse. Ayuda para perdonar cuando las heridas son profundas. Ayuda para acoger la vida cuando el futuro parece incierto. Esta gracia no se gana, no se merece, se da libremente, pero se da a través del sacramento. Al enfatizar esta verdad, el Papa León XIV está protegiendo más que la doctrina. Está protegiendo almas. Está recordando a la Iglesia que nuestro trabajo no es bajar la barra, sino elevar corazones, que la misión de la Iglesia no es reflejar el mundo, sino transformarlo. Durante años, muchos católicos han anhelado este tipo de liderazgo, no una voz de división, sino de fortaleza, no una retirada al silencio, sino un audaz retorno a la claridad. Las palabras del Papa León satisfacen ese anhelo, y lo hacen no atacando a nadie, sino restaurando lo que estaba en riesgo de ser olvidado. La verdad de que el plan de Dios para el amor y la vida no ha cambiado. En los años venideros, este momento puede ser recordado como un punto de inflexión, un tiempo en que la Iglesia reclamó su voz sobre el matrimonio. No a través del debate o la ideología, sino a través de la verdad humilde y valiente. El trabajo no está terminado. Todavía habrá desafíos, conversaciones y tensiones que navegar, pero ahora hay un fundamento. Ahora hay dirección. El mensaje del Papa León XIV es claro: la Iglesia no está perdida. Sus enseñanzas no son inciertas y su llamado a la santidad en el matrimonio sigue siendo tan poderoso hoy como siempre. Para los jóvenes que buscan amor y significado, la Iglesia ofrece más que aprobación, ofrece propósito. Para las parejas que luchan por permanecer fieles, la Iglesia ofrece más que consejos, ofrece gracia. Y para un mundo inseguro de dónde termina y comienza el amor, la Iglesia ofrece a Cristo, el novio, cuyo amor es eterno, sacrificial y verdadero. Al reafirmar la sacralidad del matrimonio sacramental, el Papa León XIV no solo ha corregido una confusión, sino que ha recordado al mundo que existe un amor que perdura, una verdad que sana y una gracia que fortalece a cada alma que dice sí al diseño de Dios. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el mensaje que el mundo necesita escuchar.